Muy bien, muy bien. Esta es ya la tercera parte y final de nuestro programa de hoy. En la primera iniciamos, el ingeniero Juan de Dios, actualizando lo que está aconteciendo entre Israel, Hamas y esa parte. En la segunda sección empezó a hablar del caso de Donald Trump, el hijo de Biden, y ahora él va a decir, ¿verdad que sí? Algunos detalles que quedaron pendientes. Sí, entonces los Estados Unidos, Donald Trump es prácticamente el candidato del Partido Republicano al proceso electoral del 5 de noviembre de este año. Aunque no se ha hecho formalmente, pues formalmente se va a hacer el 14 de julio, que dentro de un mes van a tener que ratificarlo a él en la gran convención del Partido Republicano. El Partido Republicano hace una gran convención porque los contrincantes de Trump ya renunciaron, porque ya Trump le había ganado en algunos cascos y algunas primarias que se celebraron en algunos estados. Entonces, finalmente se hace una gran convención y terminan escogiendo el candidato presidencial del partido. Eso se va a celebrar el 14 del mes que viene. Entonces, Donald Trump puede ser candidato porque los Estados Unidos, la Constitución lo que establece en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, en la sección 1 y en la sección 1, número 5, establece que 3 condiciones para ser presidente de los Estados Unidos: haber nacido en los Estados Unidos, es decir, ser norteamericano de nacimiento, haber vivido los últimos 14 años, y la tercera condición, aparte de haber nacido allá, de ser norteamericano y tener 35 años. Es decir, que no toma en cuenta si fue juzgado ni nada. 3 condiciones dice la Constitución. Es decir, que por eso Donald Trump puede ser candidato y puede ganar la presidencia. Aún estando preso. Dios mío, eso es terrible. Tener 35 años, o mayor de 35, haber nacido allá y vivir los últimos 14 años en los Estados Unidos. Que por cierto, en una ocasión quisieron fastidiar a Obama, porque cuando él nació en Hawái, como que Hawái no era parte de los Estados Unidos. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Entonces, hay precedente. En el año 1912, Eugene Depp fue candidato estando en la cárcel. Condenado. ¿Cómo fue con el nombre? Eugene Depp, un norteamericano llamado Eugene Depp, que fue candidato en 1912, no me suena. Que había sido procesado y condenado por rebelión, porque encabezaba un movimiento revolucionario que identificaban con los grupos sindicales y enfrentaba a los sectores poderosos. Y fue procesado y condenado, y fue candidato en 1912. Sacó como 6 millones de votos, pero también fue candidato en 1916 estando preso. Fue candidato en 1920 estando preso. En el 12 gana Woodrow Wilson la presidencia a Theodore Roosevelt, y también le ganó al presidente que estaba en reelección, que era William Howard Taft, que era del Partido Republicano, pero el Partido Republicano se había dividido. Entonces ahí entra Theodore Roosevelt, que había sido presidente desde el 1901 al 1909, porque él era vicepresidente de William McKinley, pero William McKinley terminó asesinado. Y como fue asesinado, entonces toma el vicepresidente. Y luego fue una reelección en 1904, gana. Entonces el gobierno empieza en 1905 a 1909. Entonces gobierna del 1904 al 1909. Luego entonces gana el Partido Republicano nuevamente con William Howard Taft de 1908 a 1912. En el 12 pierden porque se dividen. Entonces, porque el Partido Republicano se divide entre Theodore Roosevelt, el presidente, y entre William Howard Taft, que estaba en reelección por el Partido Republicano. Gana el Partido Demócrata con Woodrow Wilson. Pero Theodore Delano Roosevelt fue presidente varias veces. No, Franklin Delano Roosevelt. Ah, el hermano, sí. El primo. El primo. Sí. Oye, Dios mío. Ese fue el de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, así es. Entonces, toma Woodrow Wilson, gana la reelección en medio de esa división también. Entonces, ahí aparece esta persona que fue condenado y procesado y que aspiró 3 veces estando preso en los Estados Unidos. Entonces, es un precedente que esto te dice a ti cómo funcionan los Estados Unidos.
lo que para eliminar a Donald Trump definitivamente del ruedo político y del ambiente político, del escenario político de los Estados Unidos, hay que ganarle en la zona. Hay que ganarle. No hay forma de que... No hay con eso de justicia, de juicio, no. El preso puede aspirar. Así es. Y está recorriendo los estados donde él está encabezando, porque al día de hoy Donald Trump está encabezando en los principales estados que definen la presidencia de los Estados Unidos. Tremendo. Por ejemplo, el estado de Pensilvania es un swing state, es decir, un estado pendular. Es decir, que no está casado con un partido, sino que vota según las circunstancias. Correcto, así es, un estado bisagra. Son esos estados que no votan directamente de un partido. Por ejemplo, hay estados que son de un partido. Sí, son declarados. El estado de California es del Partido Demócrata. El estado de Nueva York es del Partido Demócrata. Pero el estado de Texas es del Partido Republicano. Sí. El estado de Kentucky, ese estado del norte de los Estados Unidos, ese cinturón ahí arriba. Montana, Kentucky, Wisconsin es del norte. No, es un estado que Wisconsin no es republicano, es de los swing states, pero ese Kentucky, ese los Carolinas del Sur es un estado republicano. Pero tú tienes a los dos Dakota del Sur y Dakota del Norte, son estados republicanos. Montana son estados republicanos. Es decir, tú tienes al estado de Tennessee, esos son estados que votan por el Partido Republicano. Es decir, hay estados que son Utah, estado republicano. Hay algunos que no, como Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, como lo fue en el proceso pasado. Está Georgia, que era republicano, pero cambió. Ya está dentro de los swing states. Está Arizona, que era republicano, pero cambió, está dentro de los swing states. Y está el estado de Nevada, pero está el estado de Chicago. Pero el más peligroso de todo, independientemente es el estado de Pensilvania, porque dentro de los swing states es el que más votos tiene. El estado de Pensilvania tiene 20 votos electorales. El estado que tiene más votos electorales es el estado de California, tiene 55. Texas tiene el 30, más grande. Sí, el más grande. Porque de acuerdo al número de población, esa es la cantidad de electores. Y usted ganó las elecciones por un voto, en ese estado te llevaste los 55 votos electorales. Así como tú ganaste por medio millón, llevaste los 55. Entonces hay dos estados de los Estados Unidos que no se comportan así. Es decir, el que gana se lleva 2 y el otro se queda con 1, porque tienen 3 votos electorales, que es el estado de Nebraska y el estado de Maine. Esos dos estados. Pero en el caso de Pensilvania, que es un estado que votó por Trump en el 16, pero votó en contra de Trump en el 20. Wisconsin votó por Trump en el 16, pero Trump la perdió en el 2020. Pero también en el estado de Michigan. Pero, ¿qué sucedió? Que el estado de Wisconsin, Donald Trump la ganó por 10,000 votos. Se llevó esos 10 votos electorales. Pensilvania lo ganó como por 35,000 votos. El estado de Michigan la ganó como por 25,000 votos. Ahora lo perdió como por 60,000, 70,000 votos. Georgia lo perdió como por 14,000 votos. Entonces, es decir, también perdió Pensilvania. Ahora lo perdió por más de 300,000 votos. Pero también perdió el estado de Arizona. Son estados que hoy está encabezando. Escucha eso. En Pensilvania le lleva 7 puntos a Biden al día de hoy. En Wisconsin le lleva 4 puntos a Biden. En Arizona le lleva 6 puntos. En Nevada le lleva 5 puntos. En Michigan le lleva 6 puntos. Es decir, Donald Trump tiene 48, Biden 42. En una Donald Trump tiene 47, Biden 41. Biden 40, Donald Trump 48. Así sucesivamente. En esos estados que definen el proceso electoral. Lo que te dice a ti que ese tipo ha sido un fenómeno. Porque mientras más procesos judiciales tiene, más se fortalece su fama. Correcto. Porque él tiene... El efecto Lula, vamos a llamarle. Sí, tiene ese proceso contra la actriz porno. Pero también tiene los documentos que llevó a Mar-a-Lago allá en su mansión. Los documentos de Estado, que es un documento que no se lo podía llevar, porque eso le pertenecía al Departamento de Estado. Del FBI se tiró allá a coger esa caja. Él lo tenía en un baño, pero también él tiene otro proceso abierto en contra de él por el amotinamiento y la rebelión que se hizo allá en 2021, cuando él iba a entregar el poder en enero, allá en la Casa Blanca, sobre todo ahí en el Congreso. Sí. ¿Tú me entiendes? Es decir, tiene varios procesos abiertos. Mucha gente entendía que él no podía ser candidato porque dice la enmienda 14, si tú hayas participado en una rebelión en contra del Estado, entonces tú no puedes participar. Esa enmienda lo tiene taxativamente.
Es decir, alguien que haya participado. Lo que pasa es, él no participó. De forma directa, no. Pero se entiende que él mandó a esa gente. Asusó. Es correcto. Uno entiende eso, ¿verdad que sí? Alardió los ánimos para que la gente hicieran eso. Entonces, finalmente, eso es lo que hay. Ahora, Estados Unidos está viviendo una crisis profunda. ¿Por qué? Porque a pesar de esto, este hombre encabeza la encuesta. Ese hombre puede ser presidente de los Estados Unidos. Pues tú tienes, por otro lado, un hijo de un presidente actual, presidente del ejercicio, que fue condenado anteayer, procesado y condenado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, porque hizo, según la justicia, fue declarado culpable porque el hombre mintió. Dio una declaración falsa por la adquisición de armas. Y sobre todo dio otra declaración falsa por registro de armas. Y dio otra declaración falsa y por tenencia de armas, porque no puede tener armas. Es decir, es ilegal, porque el arma que él tiene es ilegal, porque mintió. Ahora además consumió droga, porque decía que él no estaba consumiendo droga y estaba consumiendo droga. Ese es uno de los casos que él tiene. Primero tenía un caso con su esposa porque se divorciaron, porque dicen que tiene problemas mentales porque tiene un hermano que murió de un derrame cerebral hace varios años, en 2015, entonces, que se llama Bob Biden. Entonces eso parece que le ha generado muchos problemas a él, y el hombre es un consumidor de crack impedernido. Entonces, él también tiene otro proceso porque no declaró los impuestos allá en los Estados Unidos, no declaró sus bienes. Entonces consumió y no pagó los impuestos. Entonces eso en los Estados Unidos es otro delito grave. Claro, eso Debe 1.4 millones de dólares allá en California porque no pagó los impuestos. Entonces, es el problema que tiene el hombre. Y es el hijo del presidente de los Estados Unidos, el actual presidente. Es decir, si un país tercermundista como el nuestro, tú ibas a ver que el presidente iba a llamar a un juez, al presidente de la Suprema Corte. Deje eso así, tú sabes que... No llamar al presidente de la Suprema Corte, es que no llega a los tribunales. Se queda en el proceso, ¿entiendes? No llega a los tribunales, se queda en el proceso. Así Sí, es. porque hay un proceso, te agarra la policía, van los fiscales. Después que pasa ese asunto, es que llega a un tribunal. Si no amarrate con el policía, eso es el día a día. Si no amarrate con el policía primero, que es el que te detiene, olvídate que va con los fiscales, aumenta la cuota. Si no amarrate con los fiscales, olvídate que va entonces a tener que amarrar con los jueces, y ahí es más difícil porque el juez lo ven de otra forma, y si hay que darle más dinero todavía. Así es. Es cuando no se amarra con policía y fiscales que llega a los tribunales. Así. No, porque el hombre tenía posesión ilegal de armas, entonces él no puede tener, era ilegal. Entonces, y eso en los Estados Unidos es un delito grave. Entonces el hombre lo condenaron. Vamos a esperar, que todavía no le han cantado las penas, es decir, que fue declarado culpable, a pesar de que todavía el juez, porque en los Estados Unidos los jueces, después que el tribunal declara culpable, tienen que declarar todos los jueces de manera unánime cuando van a condenar. El tribunal. En el caso cuando hay delitos graves, es decir, si son 12 jueces, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Entonces el tribunal lo declaró culpable. El miembro del jurado. El jurado. Luego entonces, par de meses después, porque el juez tiene hasta aproximadamente 120 días, estamos hablando de 4 meses. Sí, 3 por 4. 4, 12, 120. 120 días, correcto. 120 días para determinar qué tipo de pena le toca entonces a Hunter Biden, que es el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos. Y ahí sí se pueden dar algunas situaciones, mira, dámele esto, no, pero para tal cosa. Y eso es lo que hay. Entonces, su papá está en un proceso difícil. Es decir, tiene la edad es un pero factor. El hecho que quieran a Trump quiere decir que Biden lo ha hecho muy malo. Además, puede ser. Puede ser un mensaje hay un deterioro también de su salud, la edad, porque uno siente que Estados Unidos es un país inmensamente grande, que debe proyectar firmeza de carácter. Entonces un presidente ya casi cayéndose, entonces eso es un señal de debilidad. Donald Trump es un tipo que está viejo, pero es vigoroso, tiene don de mando, además tiene don de mando, tiene seguridad. Entonces, lo que está pasando con Biden no es lo mismo, porque ya está en su proceso final, bueno. Es decir, está un proceso ya decadente. Bueno, y parece ser que él podía perder las elecciones. Entonces esperemos el desenlace de este conflicto político que hay en los Estados Unidos entre dos titanes, un candidato presidencial con un proceso judicial y un presidente con un hijo condenado. Bueno, ya hemos llegado al final, nos hicieron una seña y
Nos vemos el próximo sábado cuando el reloj Marque las 8. marque las 8. Hasta luego.